adoramos a ti, Padre. Te adoramos a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta noche, Dios mío. Gracias porque nos dejas reunirnos, Dios mío, con el propósito, Señor, en primer lugar, de que tu nombre sea glorificado, Señor, eso siempre. Pero venimos con necesidad, Señor, de aprender más de ti, Señor. Queremos saber más de ti, conocerte, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Por eso te ruego esta noche, Dios mío, Espíritu Santo, que tú nos capacites, que tú nos ilumines, Dios mío, que tú nos abras el entendimiento para entender y comprender tu palabra, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú bendigas, Dios mío, a estos verás hombres tuyos, Señor. Bendícelos, utilízalos, dales expresión de palabra, Dios mío. Bendícelos, Padre. Te ruego, Dios mío, Señor, que en esta noche, Señor, podamos conocerte más, Dios mío, y podamos adquirir ese conocimiento, no un conocimiento humano, sino espiritual, Señor. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú nos capacites y que tú utilices a estos hombres, Padre. Bendícelos a tus siervos. Gracias por esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Eres bueno, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues agradecidos estamos al Señor de poder estar en esta noche compartiendo un tema precioso de la palabra del Señor, como es la santidad. La santidad en sus tres aspectos o tres áreas, como es la santidad posicional, la santidad progresiva y el estado eterno de santidad. Es el que vamos a tomar en esta noche de una manera sencilla, esperando que podamos aportar algo y edificarnos mutuamente con el conocimiento de las Escrituras. Amén. Hoy no está con nosotros nuestro hermano Josué. Ya sabéis que el hermano Josué ha ido a acompañar a poner un pastor en la iglesia de Segovia, al hermano Samuel, y nos alegramos mucho. Amén. Y le echamos mucho de menos también al Josué, porque ya sabéis que el Josué pues es un hombre, pues el capitán de este barco, del que ha salido esta idea tan preciosa, tan bonita, y la verdad que crecemos mucho a través del ministerio del hermano Josué, como del hermano Hermi, que está aquí conmigo. Y yo agradezco a todos los que habéis venido en esta noche, porque la verdad, esto demuestra que hay hambre por las cosas de Dios, porque a unas 10:30 de la noche, una noche desapacible que hace, las ocupaciones que tenemos diarias, y que estemos aquí hoy todos, pues eso es señal de que nos tomamos esto muy en serio y que amamos la palabra del Señor. Así que muy agradecido a todos los que estéis aquí, y como no, a los que estáis ahí en directo, y a los que vais a escucharlo cuando esto sea grabado. Bueno, no vamos a perder mucho más tiempo. Hemos dicho que vamos a hablar de la santidad en sus tres vertientes: la santidad posicional, la santidad progresiva y luego el estado eterno de santidad. Y eso será cuando estemos en la gloria del Señor. Amén. Amén, la santidad perfecta. Bueno, mirad, la palabra santo, la palabra santidad, viene de un vocablo griego que se denomina algo así como, yo no sé griego, pero se denomina algo así como hagios. Y esta palabra santidad o santo significa separado o apartado. Gloria al Señor. Por eso la Escritura, la palabra santidad, en su sentido moral y espiritual, significa que Dios aparta del mundo, del pecado, a los que reciben a Jesucristo por la fe como su Salvador, y los consagra para Él. Amén. Ese es el sentido esencial de la palabra santo: apartado, consagrado para el Señor. Amén. Entonces, para entender la santidad posicional, que es el primer punto que vamos a tocar, la santidad posicional, hay que entender primeramente la posición del hombre respecto a Dios antes de su conversión. ¿En qué terreno se encuentra el hombre antes de decir sí a Cristo, antes de aceptarle como Salvador mediante la fe? ¿Dónde está el hombre? ¿Cuál es su situación? Es importante entenderlo y comprenderlo para poder entender cuál es la posición de la santidad posicional. O sea, la Biblia nos pone en dos contextos o en dos posiciones: o se está en Adán o se está en Cristo. Amén. No se puede estar en ningún sitio más. O estás en Adán, representado por Adán, con las consecuencias
de Adán o estamos en Cristo, representados por Cristo, con las consecuencias de Cristo en nuestras vidas. El hombre, en primer lugar, nos dice la Escritura, vamos a leer unos cuantos textos, dice la Escritura que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el hombre estaba separado de Dios. La muerte es separación. La muerte espiritual es el hombre separado de Dios. A consecuencia de sus delitos y sus pecados, no sabía quién era Dios, estaba alejado de Dios, estaba apartado de Dios, no tenía relación con Dios. Y eso es lo que se denomina muerte espiritual. El hombre, en su estado, en Adán, está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2.1. Además, según Romanos capítulo 5, versículo 10, el hombre, dice la Escritura, que era enemigo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios. Nuestra posición antes de aceptar a Cristo, por mucho que la gente creyera en una mano poderosa antes de aceptar a Jesucristo, fuera un buen ciudadano, moralmente aceptable, un buen ciudadano, pero realmente era un enemigo de Dios. Porque Romanos 8.7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, detrás de cada buen ciudadano, detrás de una apariencia moral, siempre hay unos designios en nuestra carne que son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Somos enemigos de Dios por naturaleza, gloria al Señor. Además, la Escritura nos dice, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Todo lo que la creación tenía un propósito. El propósito era glorificar al Señor cumpliendo el designio por el cual fue creado. El sol fue creado para alumbrar, los ríos para seguir su curso, la lluvia para seguir su curso, toda la naturaleza, todas las bestias del campo, toda la creación le glorifica a Dios porque está cumpliendo con el cometido de Dios. Pero el hombre se destituyó a sí mismo de cumplir con su cometido, que era ser la criatura por excelencia de Dios y darle la gloria a Él. Por lo tanto, fue destituido de esa gloria. Amén. Amén. Nos dice la Escritura que el hombre, gloria al Señor, antes de aceptar a Jesucristo, está siguiendo la corriente del mundo bajo la potestad de Satanás. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto es bastante esclarecedor en cuanto a la posición que teníamos en Adán, sin Cristo, gloria al Señor. Efesios 2.12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era una posición bastante complicada. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios mío. Por lo tanto, la redención y la acción santificadora del Espíritu nos otorga una nueva posición respecto a Dios. Esta posición es ahora en Cristo. Hemos visto cómo estábamos, cuál era la posición fuera de Cristo. Vamos a ver ahora cuál es la posición en Cristo, que es la santidad posicional. Amén. Lo primero, Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Él nos ha dado vida. Amén. Amén. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí entraríamos en un tema como es el de la regeneración, el nuevo nacimiento, que aquí nos llevaría también a otro programa, que más adelante, si Dios quiere, pues lo tocaremos, ¿no? Pero el caso es que lo primero que ha hecho el Señor, cuando hemos aceptado a Jesucristo, es darnos vida. Amén. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él ha hecho que haya en nosotros un nuevo ser, un nuevo nacimiento. Gloria al Señor. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Y es una simiente que es no corruptible, es la misma esencia del Señor depositada en nuestras vidas. Amén. En la nueva posición en Cristo, además de esto, nos ha adoptado como hijos y nos declara santos y sin mancha. Esto es precioso, hermanos. Capítulo 1, versículo 4 de Efesios. Según nos escogió en Él, en Cristo. Vamos a hablar de predestinación, pero en Cristo. Amén. Porque nosotros creemos en la predestinación en Cristo. Amén. Quiere decir que todo el que acepta a Cristo y le reciba como su Salvador, va a ser santificado y va a ser salvo. Gloria a Dios. ¿Vale? Esa es la predestinación que creemos en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué bonito, hermanos. Y lo hizo en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hemos leído por ahí antes una palabra que decía que éramos hijos de ira. Pues ahora, después de aceptar a Cristo, en la posición de que estamos en Cristo, Él nos ha adoptado. Y ahora somos hijos, no de ira, sino hijos de Dios. Amén, amén. Qué bonito. Juan lo dice también preciosamente en el capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ¿ves?, de sangre ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Amén. Gloria tenga su santo nombre en esta noche. Qué bonita es su palabra, ¿verdad? Amén. Otra cosa gloriosa que nos hace el Señor en la santidad posicional es que en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es decir, Él ha hecho morar a nosotros el Espíritu Santo. Amén. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros, esto es tremendo, porque antes nos ha dicho que estábamos sin ciudadanía, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, sin nada prácticamente. Pero mira lo que dice Pedro 2.9, Primera de Pedro 2.9: mas vosotros sois linaje escogido en Cristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, arrastrados por la corriente del mundo. Ya no estamos sin Dios, sin ciudadanía y sin Cristo. Ahora estamos con Cristo. Amén. Tenemos un propósito, un destino, una dirección, tenemos una identidad, porque esa es la santidad posicional que Dios ha hecho con nosotros. Amén. El hombre, por medio de la santificación posicional, es declarado justo por la fe en Jesús. Esto es importantísimo, hermanos. Romanos 5:5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos llevaría a otro programa también, la justificación. Hermanos, la justificación es que Dios nos ha declarado justos. No hay condena. Amén. No hay ningún cargo en nuestra cuenta, porque Cristo nos ha librado de toda condenación. Él cargó nuestro pecado y pagó por él. O sea que cuando nos ha salvado, es importante entender esto, que Cristo no nos ha salvado única y exclusivamente por amor, pasando por alto el pecado, no. También nos ha salvado por su justicia.
Cuando te ha amado y ha perdonado tus pecados, cuando me ha amado y ha perdonado mis pecados, lo ha hecho porque me amaba, pero también porque me ha justificado. La cruz es efectiva porque en ella hubo una justificación. Ni se olvidó la pena, ni se pasó por alto el pecado. Hubo alguien que pagó. Porque fuiste rescatado, dice Pedro, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó nuestro lugar y Él fue considerado maldito muriendo en aquella cruz para considerarnos a nosotros justos. Nos declaró justos por medio de la sangre del Cordero Redentor. Amén. Leo esto y ya dejo a leerme, que llevo un buen rato, porque el Señor. Hay en Romanos, en el capítulo 5, un rótulo que dice Adán y Cristo. Perdón, 5.12, lo que pasa es que yo he cogido 5.17, sí. En el 5.12, Adán y Cristo. Y a partir del versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, ¿veis? La muerte, la condenación por Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¡Qué bonito! Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Qué bonito! Gloria al Señor. Por eso podemos proclamar que los que estamos en Cristo hemos sido santificados. Amén. Cuando alguien en el culto diga los santos, digan amén. Lo podemos decir con propiedad, con firmeza. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? No. Por los méritos de Cristo. Amén. Y porque yo estoy en Cristo, vivo en esa santidad posicional que me hace aceptable delante del trono de la gracia y que Dios no me rechaza. Amén. Amén. Qué bien. Bueno, pues gloria al Señor. Qué bien. Esta es una ponencia preciosa porque habéis visto, solamente leyendo los textos, la palabra de Dios se defiende por sí sola. A la palabra de Dios no hace falta empujarla, ni animarla, ni defenderla. La palabra se defiende por sí sola. Mirad, qué maravilloso tema, aleluya, el de la santidad. Cuando hablamos de la santidad, es un tema de lo cual nos llena de terror, al mismo tiempo nos atrae. Porque hablar de la santidad es hablar de la naturaleza misma de Dios. Y hablar del tema de la santidad de Dios nos llena de temor, sabiendo que nos acercamos a un Dios santo, siendo nosotros hombres pecadores. Solamente el pensar que hablamos de un Dios santo es para tener un temor terrible, porque no hay nadie que se acerque a Dios teniendo pecado. Dios rechaza todo pecado. Y mirad, hermanos, la palabra santo, cuando nos acercamos a un Dios santo, es perfecto, limpio, lleno de gloria y de poder. Por eso Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la santidad de Dios, quedó pesadumbrado. ¡Ay de mí, que soy hoy hombre muerto! Porque he visto, ¿veis? La manifestación de la santidad de Dios, aleluya, al reconocerse Isaías que era un hombre impío, con suciedad de pecado, él sabía que iba a quedar fulminado. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no permite ni una brina, ni lenidad contra el pecado. Por eso dijo a Isaías: ¡ay de mí, que he visto a Dios y soy hombre muerto! ¿Por qué? Porque la vileza de uno, el pecado de uno, cuando se acerca y tiene la consciencia de que estamos tratando con un Dios santo, puro, sin mancha, que no tiene relación con nada referente al pecado. Amén. Entonces hay que remangarnos y decir: Señor, ayúdame cuando hable de tu santidad. Amén. Eso es algo que he escrito en casa.
así corriendo antes de mí, ¿vale? Mirad, el tema que me compete a mí es la santidad progresiva. Y claro, al hablar de la santidad progresiva es un poquito más devocional, ¿vale? Y a mí me gusta hacer un poquito más devocional para no hacerlo tan cansino, pero que los textos bíblicos que voy a nombrar hablan por sí solos. Mirad, la santidad de Dios es un atributo o una perfección de Dios que nos está mostrando su propia naturaleza santa. Dios ha exaltado su santidad desde el principio a fin de su santa persona. Dios, cuando tiene un encuentro con el pecado, le destruye o se aleja de él. Su santidad no permite ni un grado de debilidad con el pecado. Dios no puede tener ni aceptar ni una brizna de pecado, porque su santidad lo repele, no admite, lo rehúsa, lo rechaza. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza es santa. Amén. Y lo santo no tiene nada que ver con lo vil. Gloria al Señor. Por lo tanto, el pecado nos separa y nos aleja de Dios. Si eres hijo de Dios, la santidad de Dios, atención a esto que os voy a decir, si eres hijo de Dios, la santidad de Dios no es una opción, no es una opción para el hijo de Dios. Es una necesidad de mantener una vida santa para poder tener relación con un Dios santo. No es una opción la santidad hacia nuestras personas, hacia los hijos de Dios. Es una gran necesidad que tenemos de mantenernos santos, es decir, separados, apartados, santificados. ¿Para qué? Porque estamos tratando con un Dios santo. Y si tratamos con un Dios santo, Dios quiere hijos santos. Dios quiere hijos santos. Cuanto más santo seas, más apartado estés, más relación tendrás con Dios. Gloria al Señor. Mirad, vamos a arrancar el tema de la santidad progresiva, primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 21. Cuando habla ahí un montón de cosas Pedro, pero dice esta palabra que me quedo con ella: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Veis? Ya empezamos a dar los primeros pasos en la santidad progresiva. Hay una exhortación del apóstol San Pedro y dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mirad, el apóstol Pedro nos insta a vivir una vida de santidad en todos nuestros aspectos y áreas de nuestra vida. Vemos aquí un absoluto y también vemos un imperativo. ¿Qué es un absoluto? Un absoluto es cuando Pedro dice: sed también vosotros. Es decir, está hablando a los hijos de Dios. A esto se le llama absoluto. Sed también vosotros. ¿Cuál? Santos. Nos está soltando que es el verbo está en imperativo, y cuando el verbo está en imperativo significa mandamiento. Es decir, que un imperativo nos está diciendo, aleluya, como el verbo está en imperativo nos está diciendo: tenéis que ser santos, obedecer este mandamiento. ¿Por qué? Porque estamos tratando con un Dios santo y Dios quiere relacionarte contigo, pero si no te santificas, gloria al Señor, Dios se aleja de lo pecaminoso. Gloria al Señor. Para tener una vida de santificación, antes debo de conocer al Dios que sigo y que sigo. Y el Dios de las Escrituras es santo. Gloria al Señor. Santo significa apartado de toda la impureza, por su propia naturaleza santa. Una razón para ser santo, una de las muchas razones para ser santo, aleluya, es porque la persona que me llamó es santa. Y solamente quiere relación con lo santo. Gloria al Señor. Mirad, vi un escrito precioso de Jonathan Edwards, uno de los más grandes teólogos que ha existido en la faz de la tierra, un teólogo inglés en el siglo XVII, que mirad, Jonathan Edwards a veces se le ha comparado con la mente más eminente de la Nueva Inglaterra. En Estados Unidos querían hacerla hasta presidente, Jonathan Edwards. Le tuvieron como una de las lumbreras y le tenemos en el día de hoy, aleluya, como una de las lumbreras mayores que han existido en la faz de la tierra. Y ahora fijaros, este hombre de Dios, que a veces su mujer tenía que entrar en la habitación porque no sabía si estaba viviendo con un hombre o con un hombre. Fijaros en qué santidad
vivía este hombre. Pero Jonathan Edwards, con toda la altura de santidad que tenía, llegó a decir estas palabras. Mirad, aleluya. Cuando oro, peco. ¡Wow! Cuando entendí esto, y lo mastiqué bien esta expresión de un hombre tan lleno de Dios y tan santo, gloria al Señor, me dejó tremendo. Cuando predico, peco. Por eso, sigue diciendo Edwards, dice, me arrepiento de mi arrepentimiento. Si un hombre tan cerca de Dios se tenía que arrepentir de su arrepentimiento y orando confiesa que peca, ¿sabéis por qué? Porque cuando uno se aproxima al Dios Santo, le pasan dos cosas. Una, ve la grandeza de al Dios que está adorando, y dos, tienes que ver en ti el resultado de tu pecaminosidad y de tu pequeñez y de tu suciedad. Esto es lo que le pasó a este hombre tan santo, aleluya. Por eso se veía, aleluya, indigno de orar. Cuando oro, peco. Fijaros, es estrambótico esto. ¡Wow! Y que nosotros alabemos a Dios, teniendo una vida que Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor. Mirad lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aleluya. Por esto es una respuesta en nuestra vida que sea parecida a nuestro Padre Celestial. Y todo hijo de Dios tiene que permanecer, que parecerse a su Padre. Nuestro Dios es santo, por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser santos. Gloria al Señor. Santificación progresiva. Mirad, este es el significado que he escrito. Se refiere al proceso continuo por el cual los cristianos crecen en santidad a través de su vida, apartándose más del pecado y uniéndose cada vez más a Cristo. Por lo tanto, el proceso de la santificación se desarrolla a lo largo de la vida del creyente. El proceso de la maduración es gradual, con el cual el creyente se vuelve cada vez más santo, cada vez que más te vas apartándote de la inmundicia, te vas acercándote a Cristo, cada vez te vas poniéndote más santo. Por lo tanto, os tengo que decir, esto es una nota que he apuntado para puntillar lo que estoy hablando. Aleluya. Si no hay santificación, no habrá relación con Dios, porque Dios rechaza lo inmundo. Voy un poquito más deprisa porque si no... 2 de Corintios, leerlo, por favor, rápido. Capítulo 6, versos 14 y 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén en su palabra. Amén. Vaya texto bíblico impresionante. El apóstol Pablo nos muestra a través de unas comparaciones que hace, aleluya, lo justo con lo injusto, la luz con las tinieblas, el creyente con los incrédulos, Cristo con Satanás. ¿Para qué? Para recordarnos que somos templo de Dios. Hace símiles comparativos. ¿Para qué? Para recordarnos que el cristiano es hijo de Dios, pero que al mismo tiempo, como bien ha leído el hermano, somos templo de Dios. Y el templo de Dios hay que mantenerlo limpio, santificado. Aleluya. A través de la santificación progresiva nos vamos limpiando cada vez más. Por lo tanto, aleluya, dice el capítulo 7 del mismo libro, verso 1, nos dice que nos limpiemos de toda contaminación del mundo y nos mantengamos en santidad con temor a Dios. ¿Veis?
apartados de toda contaminación. Es que el Hijo de Dios, aleluya, cuando ya está convertido, aleluya, no tiene nada que ver con este mundo. Somos de este mundo, dijo Jesús, sí, pero no pertenecéis a este mundo. No pertenecemos al mundo, ni nos enredamos con las cosas del mundo, ni nos ensuciamos con las cosas del mundo. Lo impuro no tiene que estar en nosotros. Lo impuro tiene que estar desechado de nosotros. ¿Por qué? Estás siguiendo y sirviendo a un Dios santo. Y Dios te manda de ti limpieza, santidad, pureza. Para eso eres santo posicionalmente. Aleluya. Pero no te quedas ahí, porque la santidad progresiva es el segundo paso. Y vamos creciendo en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Amén. ¡Viva Dios! Amén. Mirad, aleluya. Esto lo quiero dejar bien claro, ¿vale? Tenemos que tener bien claro que la santificación es una obra de gracia totalmente de Dios. No es nada nuestro, por lo cual Dios nos acredita la perfecta santidad de Cristo. Nos declara santos, no lo somos de manera práctica, pero sí lo somos de manera legal, como bien ha dicho el hermano Jesús. Posicionalmente somos santos de manera legal. ¿Por qué? Por Cristo. Posicionalmente porque Él ha ganado esa posición por nosotros. Pero también somos santos de una manera dinámica. ¿Por qué? Porque la manera dinámica es la santificación progresiva. Eres santo posicionalmente y eres santo progresivo, porque estás avanzando en cada día, apartándote más del pecado. ¿Veis? Sigue siendo santo progresivamente. Gloria al Señor. Mirad, hay tres tipos de santidad, como bien ha dicho el hermano: santidad posicional, progresiva y santidad perfecta. Ahora bien, hermanos, voy a entrar en otra materia, ¿vale? ¿Qué papel desempeña Dios y el hombre en la santidad posicional? Porque esto hay que dejarlo bien claro, gloria al Señor, porque hay mucha confusión en esto. Tanto Dios primero es el que actúa en el hombre en la santidad progresiva, como el hombre es la segunda persona, es el que actúa en la santidad progresiva. Entonces vemos aquí una sinergia. ¿Qué es una sinergia? Una sinergia es esto: parte divina y parte humana. ¿Vale? Pero ¿quién acciona primero? Dios. La primera persona activa para la santidad progresiva es Dios. Y Dios, en su gracia, te permite a ti, para que progreses, compartir, y te permite compartir y darte un honor para que tu santidad tenga más progreso. Amén. Gloria al Señor. Pero esto que quede bien claro: es Dios el que empieza primero, ¿vale? Y luego lo voy a acentuar más. Dios actúa el primero. Y ahora fijaros bien, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se guarden irreprensiblemente. Dios es el que inicia la santificación en el hombre. Dios transforma la esencia misma de nuestro mismo ser, espíritu, alma y cuerpo, de modo que en nuestra naturaleza seamos hechos totalmente santos. Y podemos decir que no hay forma parcial de santificación dentro de nosotros, sino que es completa en todo nuestro ser, a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, la obra de Dios en la santificación involucra las tres personas de la Trinidad. Fijaros bien el texto bíblico. 1 Corintios capítulo 6, verso 11, dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la persona activa para la santificación progresiva es el Espíritu Santo de Dios. El dedo de Dios en la tierra, aleluya, el que habita en el templo del hombre. Este es el que te santifica, aleluya, el corazón, el ser interno del hombre. Tú no eres santo, aleluya, porque somos hombres pecadores, gloria al Señor, pero el que te santifica es Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, mirad, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, muy rápido, en 5 minutos lo cierro. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Veis? Filipenses, pero esto me encanta a mí, porque hemos dicho que
el Espíritu Santo quien actúa primero, ¿vale? Mirad, Filipenses 2:13, ya los habéis todos, ese texto tan precioso que lo nombramos mucho. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su santa y buena voluntad. Dios es el que produce. Es decir, que si Dios no actúa en tu corazón, si Dios no actúa en mi corazón, que es el primer agente que tiene que actuar, ¿para qué? Para yo cambiar mis sentimientos y mis deseos. Si Dios no actúa dentro de mí por el Espíritu Santo, aleluya, yo no me santifico, no tengo fuerza, no tengo carácter, no tengo ganas, no tengo deseos. Pero menos mal que el agente primario es el Espíritu Santo de Dios. Dios produce en vosotros el querer como el hacer, aleluya. Es decir, que Dios produce el deseo, luego en nosotros actuamos. Pero si la gente del Espíritu Santo no interviene primero, produciendo en nuestro corazón el querer como el hacer, nosotros no podemos actuar en santificación progresiva. Gloria al Señor. Entonces, podemos decir que la santificación del Espíritu Santo no solo procura el comportamiento externo, donde todos ven, sino va más allá de la santificación del Espíritu. La santificación del Espíritu es interna, dentro del hombre. Esa es la verdadera santificación progresiva, no la de fuera, la que todo el mundo ve. Has dejado de fumar, has dejado de jugar, has dejado de con compañías extrañas. No es la verdadera santificación. Esa es una manifestación externa, pero de lo que antes ha producido el Espíritu Santo internamente en ti. Amén. Porque la verdadera santificación está en el corazón. Amén. ¿Cómo? Cambiando tu carácter, tus deseos, tus pensamientos, mis formas, mi manera. Y cuando el Espíritu Santo actúa en mí de esa forma, poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad, es cuando yo actúo. Pero actúa el hombre cuando Dios santifica primero. Gloria al Señor. Amén. Qué bien, hermanos, esto me emociona, aleluya. Por eso 1 Pedro capítulo 1, verso 2, en santificación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el agente que actúa en el corazón del hombre en santificación. Romanos 1:4, el Espíritu de santidad. Juan 14:26, dice Jesús, me voy y os conviene que yo me vaya, pero os mando el Espíritu Santo, que éste estará con vosotros y en vosotros. Es decir, mirad, hermanos, Dios envía el Espíritu Santo al corazón del hombre para una cosa, no solamente para hacer morada en él, sino para santificarle. Porque Dios sabe que el hombre no puede ser santo si no mora el santo. Entonces, mirad, apuntillo esto. ¿Sabes por qué eres santo? ¿Sabes por qué soy santo? Porque está el santo dentro de ti. No porque tú valgas algo, no valemos nada. Somos gente con pecado. Dice Juan, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Somos gente caída. ¿Sabes por qué somos santos posicional y progresivamente? Y nos podemos llamar santos porque el santo está en ti. Amén. Gloria al Señor. Bueno, te voy a dejar, ¿vale? Y luego sigo un poco más. ¿Sigo? Vale. La segunda participación, el segundo participante, es el creyente, el hombre. Mirad, qué bonito es esto, hermanos. 1 Pedro 1:15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, ¿veis? Y todo empeño, ¿en qué? En santificarnos. Está hablando al hombre, que es el segundo agente. ¿Cuándo? Cuando primero ha actuado el Espíritu Santo. Pero mirad con qué texto me he topado más bonito. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21 dice la palabra del Señor. Dice, vosotros también limpiaos de estas cosas. Y el que se limpie de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Veis? Gloria al Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿quién se tiene que limpiar? El hombre. ¿Quién se tiene que santificar? El hombre. Dios no tiene que limpiarse. Y en él no hay santidad progresiva,
porque Él es santo por naturaleza. Amén. Amén. Entonces, esta es la parte humana, donde Dios te permite actuar a ti. ¿Para qué? Para que te santifiques, Amén. para que mortifiques la carne, para que hagas morir las obras de la carne, gloria al Señor, para que te apartes de toda impureza, para que seas más santo. Amén. Y a medida de que seas más santo, te acercas más, aleluya, a Cristo, y la imagen de Cristo se va formándote más en ti. Amén. Y cuanto más santo seas, más apartado del pecado estás. Amén. Y cuanto más apartado del pecado estás, más cerca de Dios vivirás. Amén. Gloria al Señor por ello, hermanos. Mirad, todos estos textos y más nos habla de nuestra participación en la santificación. No es Dios quien se tiene que santificar, somos nosotros. Entonces podemos decir que la santificación es una obligación en los hijos de Dios. Es un mandamiento. El que no se santifica está errando un mandamiento. Ser santos, imperativos. ¿Os acordáis? Ley, mandato, mandamiento. Entonces, en ti y en mí, aleluya, hay un mandamiento que debo de santificarme, apartarme de toda impureza. ¿Os dais cuenta? Aleluya. Pero la santificación es un proceso que admite progreso. Y hay grados. Depende de tu vida, cómo la lleves y en qué dedicación estés, tanto a las escrituras como a la oración. Así habrá grados de santificación. ¿Ves? La santificación es progresiva durante todo este peregrinaje que tenemos aquí en la tierra, es durante todo este tiempo. Aleluya. Pero de ti depende, de mí, los grados de santificación que puedas tener. Amén. Si tú te apartas un poco más del pecado, más santo eres. Si tú te dedicas a buscar al Señor, porque los medios de gracia que Dios nos ha dejado han sido estos: la palabra y la oración. No se puede uno santificar de otra forma. No hay varetas mágicas. Solo Dios nos ha dejado la palabra y la oración, la comunión con Dios. Y ahora bien, ¿cómo debemos de hacer? Romanos capítulo 12, os estoy dando la noche. Romanos capítulo 12, verso 22 dice: presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Estáis viendo? Sacrificio. Sacrificio. ¿Para qué? Para apartarme. Dios no se tiene que santificar. Ya sé que santificó una vez por todos nosotros. Amén. Ahora te tienes que santificarte tú. Amén. Apartándote de la inmundicia. ¿Veis? Y renovar nuestra mente. Es decir, nuestro interior. Cuando uno se renueva la mente, aleluya, se le renueva el interior. Y cuando uno renueva el interior por los conceptos divinos, apartando los conceptos humanos, ¿qué pasa? Es lo mismo que un vestuario de ropero que yo tengo en casa. La ropa vieja la aparto, la quito y ahora me compro otra ropa nueva y cambio el vestuario, lo renuevo. ¿Veis? Cambiar los pensamientos, cambiar de actitudes, cambiar de formas. Nosotros no podemos pensar como los del mundo. 1 Corintios 1:23 dice: porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Claro, ¿cuándo vamos a tener la mente de Cristo? Cuando uno nace de nuevo, aleluya, recibe a Cristo, nace de nuevo, se regenera, pero no se queda ahí. Tienes que renovarte en tu mente. Aleluya. Todo esto hay que hacerlo. Pero fijaros bien, hermanos, Filipenses 3:12. Léelo rápidamente. No que lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro así, así aquello para lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedará atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. El apóstol Pablo, fijaros bien, un ejemplo de lucha. ¿Para qué? Para que veamos, aleluya, la estatura del apóstol San Pablo es impresionante. Es un hombre de Dios, es un erudito, es un teólogo, es un maestro, es un pastorazo, es un hombre de Dios de los pies a la cabeza. Ha recibido la revelación del Evangelio, pero dice: es que no lo he conseguido alcanzar por aquello de lo que he sido llamado. No lo he conseguido todavía. ¿Y qué hago? Me olvido de lo que queda atrás, pero me extiendo hasta adelante. Es decir, aleluya, el apóstol San Pablo lo tenía bien claro lo que quería.
Mirad, había conseguido muchas cosas, pero le faltaba una, que era alcanzar por aquello que le había llamado Dios. ¿A qué le llamó Dios? A una santificación progresiva, y no lo había alcanzado. A una madurez de la altura de Cristo, y no lo había alcanzado. ¿Veis? A esto. ¿A qué? A alcanzar esto. A esto he sido llamado. A que madures en Dios, a que te santifiques, a que progreses en la santificación, a que sigas adelante. Y por eso este ejemplo es precioso. Me olvido de lo que queda atrás, pero me extiendo hacia adelante, para ver si alcanzo aquello que he sido llamado. Pero no he sido llamado a evangelizar. Sí, eso, aleluya, en lo externo, pero en lo interno he sido llamado a santificar mi corazón. A progresar por dentro, a madurar, a que la imagen de Cristo se forme en mí, porque ese es el fin de la santificación. Amén. Cristo en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y termino, hermanos, aleluya, no voy a leer más. Esto sí. Vale. Tanto el papel del Espíritu Santo como nuestros son necesarios para una santificación progresiva. Pero no debemos caer en el error de decir, ya soy santo porque Cristo gana la posición por mí. Si no, entrarías en una pereza y una dejadez. Y tampoco puedes caer diciendo, es que yo me limpio, ya no hago esto, ya no hago otro. ¿Por qué? Porque caerías en un legalismo. Y te defenderías por tu propia justicia. Es que yo soy santo, soy mejor que este. ¡No, Señor! ¡Tú eres santo por Dios! Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar una santidad progresiva, sabiendo que el que produce en nosotros es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y ahora Dios nos demanda poner de nuestra parte. No tener ninguna relación con lo impío. Gloria al Señor. Amén. Y termino. Aleluya. Joder. ¿Qué medidas tenemos que actuar o utilizar para la santificación? Os digo este texto, aleluya. Juan capítulo 17, verso 17, dice Jesús: santifícales en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, las herramientas que utiliza Dios para santificarnos: una, Espíritu, y dos, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga. Amén. Amén. Bueno, pues la verdad es que maravilloso el escrito de Lermi, su ponencia preciosa, de la cual hemos aprendido pues muchísimo, gracias al Señor. Y nada, pues quiero dar lugar, llevamos un tiempecito ya, llevamos una hora prácticamente casi. Entonces vamos a dar lugar, por si hay alguna pregunta relativa a lo que estamos hablando, pues pasamos el micro y vais preguntando. Seguro que hay alguna pregunta. Venga. ¿Alguno quiere preguntar? Pues responde. Eso pasó. Llegas, ¿no? Venga, pregunta a tu hermano. Como quieras. O alguna pregunta del chat, si hay. ¿Hay una pregunta? Bueno, levantaros mejor. Vale, una pregunta. Con el texto que has leído de Filipenses, el de Pablo, alcanzaremos la plena, a ver cómo lo explico, santificación en el cielo, cuando regrese Cristo. Es que nos falta la tercera parte. Que Vale. es la santidad perfecta. La santidad perfecta es en el cielo. Sí. O sea, solo será otorgada. Luego os leo un texto bíblico de ahí. ¿O te le puedo leer ahora? Sí. Aleluya. Mira, la santidad perfecta. Sí. Déjaselo. La santidad perfecta es el tercer paso, o la tercera característica que tiene la santidad, ¿vale? Y es cuando el creyente llegue a la glorificación, ¿vale? A esto se le llama la santidad perfecta. ¿Por qué? Porque hasta que no entremos en la glorificación no habrá una santidad perfecta, ¿vale? Cuando quiere decir perfecta es completa, plena, ya no hay más que añadir, ¿vale? Y mirad el texto bíblico,
Gloria al Señor. Aunque nosotros pensamos en esto, hay otras denominaciones que no piensan en esto, sobre todo como la católica, porque utilizan un texto bíblico que os voy a decir, que me viene a mano, fijaros bien. Dicen que aquí podemos alcanzar una santidad completa. Entonces, claro, nosotros creemos que están errados en esto. ¿Por qué? Mirad en qué texto se basan. Mateo capítulo 5, verso 28 dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero claro, el vocablo griego está diciendo algo diferente. Perfecto, traducido en griego, quiere ser teleios, que quiere decir, aleluya, maduro. Ser maduros. Y madurez se puede conseguir cada día más aquí en la tierra. Amén. Pero la perfección de un estado, aleluya, de santidad, no. Por lo tanto, 1 Juan capítulo 3, verso 2, dice, y con este texto creo que te viene muy bien: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Amén. Tal y como es. Amén. Es, aleluya, a una altura de la perfección, de la santidad perfecta en la glorificación. Amén. Venga, más preguntas. ¿No tienes más preguntas? ¿Podríais definir, para que la gente entienda mejor, la diferencia entre la santidad posicional y la progresiva? Venga, Jesús. Bueno, pues la santidad posicional, como hemos leído, es una santidad que se adquiere cuando uno acepta a Jesucristo por la fe y por la gracia. Inmediatamente Dios, por medio de Jesucristo y su Espíritu, nos posiciona y nos coloca, por gracia, vuelvo a repetir, en Cristo. Amén. En Adán, o sea, hemos visto todo lo que, las consecuencias que había caído sobre nosotros, pero en Cristo tenemos otro tipo de consecuencias que son buenas, ¿no? La vida, la salvación, nos ha trasladado de la luz de las tinieblas a su luz admirable, nos ha trasladado del reino de Satanás a su reino, gloria al Señor, y un montón de cosas que no voy a explicar porque ya lo hemos leído, sería dar vueltas otra vez. Mientras que la santidad progresiva, pues está implicado el hombre. ¿Cómo? Desvestíos, despojaos, hacer morir. Encontramos un montón de textos en los cuales, aunque sí es verdad que sin la ayuda del Espíritu Santo la santidad progresiva, como decía Lermi, sería del todo imposible porque el hombre no está capacitado, pero con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra responsabilidad, que es mucha, podemos madurar, no alcanzar la perfección absoluta, pero sí ir camino de ella, como el texto que has leído, prosigo al blanco, prosigo hacia la meta, gloria al Señor. Sí. Yo tengo que decir algo aquí, un inciso, que no puede haber ese deseo de santidad y de santificarnos a menos que no hayas nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, no te va a atraer las cosas de Dios. La santidad no es tu hábitat, no es tu ambiente, sino el pecado. Muy bien. Pero a los que hemos nacido de nuevo, dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no tuvo consejo de malos, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para nosotros la santidad es un deleite. Amén. Es un gozo. Amén. Es nuestro hábitat, es nuestro ambiente, es como el pez que vive dentro de su pecera, pequeñita, limitada, pero te sacan de tu pecera de santidad y estás mal, no estás a gusto. No planificamos el pecado. No planificamos el pecado. No nos gusta el pecado. Amamos la santidad, amamos el ambiente de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que ha hecho morar en nosotros hace que nosotros amemos lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. Como decía el hermano Hermi, el Jonathan Edwards pedía perdón por orar y pedía perdón por predicar. ¿Por qué? Porque había en él un sentir del Espíritu que le llevaba a aborrecer cualquier intención de vanidad que podría haber oculta detrás de su oración
o detrás de su mensaje, aun detrás de nuestras mejores acciones, pueden ocultarse malas intenciones. Muy bien. Pero el Espíritu Santo nos da testimonio para que nosotros vayamos desechando por completo, incluso pedir perdón por lo bueno que hacemos. Fijaros, a veces hay que pedir perdón por lo bueno que hacemos, porque aparentemente una obra buena puede encerrar una intención mala. Por eso dice la Escritura: si yo hablo en lenguas humanas, angelicales, y si vendiese todo lo que tengo, lo diese a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿qué malo tiene todo esto? Si hablo en lenguas humanas, angelicales, si entrego mi cuerpo, entrego todo lo que tengo, ahí lo vendo todo para los pobres, venga. Pero no hay una motivación basada en el amor de Dios, a Dios ni en su obra, sino que de alguna manera lo que pretendo es darme a ver. El ego, la vanidad. Dios también nos da testimonio de esas obras. Por eso los que amamos la santidad vivimos en un continuo conflicto. El conflicto con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque queremos tener comunión con Dios. Y una pequeña molécula, aunque sea pequeña, de humanidad en nosotros nos hace arrodillarnos y pedir perdón al Señor. Y eso es bueno. Eso es bueno para ir madurando y progresando, arrancando lo que no le agrada al Señor. ¡Qué gloria! Parece que la redención de este cuerpo, hermanos, la redención de este cuerpo concluirá en que ya no estemos atados a una naturaleza adámica. Porque el querer hacer el bien está en mí, decía el apóstol Pablo, pero no el hacerlo. Quiero, pero no puedo. Intento, pero no lo logro. ¿Por qué? Porque hay una ley en mis miembros que se revela. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra mejor temporada, cuando más estás hablando, cuando más estás buscando al Señor, cuando mejor estás, de la noche a la mañana, has pecado? Y parece que tu mundo se derrumba. Pero no estaba yo, Señor, también contigo. ¿Qué ha pasado aquí? Simplemente que tenemos aquí atrás, colgando detrás de nosotros, una naturaleza adámica. Pero imaginaros qué gloria, ¿no? Porque siempre predicamos del cielo, de la gloria del cuerpo glorificado, de que veremos allí nuestros seres queridos, la eternidad, qué bonito, ¿no? Es lo básico. Pero también hay algo muy bonito. Es que ya nunca más volveremos a tener que pedir perdón al Señor. Siempre que nos acerquemos al Señor allá, será con alabanza y con adoración, y como seres totalmente santos. ¿Tú sabes qué gloria es eso? Que antes de acercarte al Señor no tengas que pedirle perdón, sino que empieces a adorar directamente. Esta es una continua comunión. Qué bonito es eso, gloria al Señor. Qué bonito. Así que anhelamos ese día, hermanos. Amén. Que el Señor nos deje vivir con esa naturaleza ya perfecta y en esa santidad preciosa. ¿Alguna pregunta más? Tira. A ver, hermanos, la palabra santo es algo muy grande, ¿vale? Porque el único que creo que es santo es Dios, ¿vale? Y yo lo que en Pedro 1:15, lo hemos hablado antes, sino que así como aquel que os llamó santo, así también sed vosotros santos, ¿vale? Pero por nuestra naturaleza caída, yo creo que nos podemos, la pregunta es, ¿nos podemos llamar santos? Porque la palabra dice que el que dice que no peca, hace Dios mentiroso. Entonces, ¿realmente nos podemos llamar santos al ser humano? Tú te acabas de responder. Vuélvelo a leer. Con el texto. Sí. Sed vosotros. Sed. ¿Qué está diciendo? Por cuanto yo soy santo, vosotros también sois santos. Esa es la santidad posicional. Nos está dando un lugar. ¿Por qué? Por la preeminencia que Él tiene de santidad. Por cuanto yo soy santo, vosotros también sois santos. O sea, que el texto responde a tu pregunta. ¿Qué está diciendo? ¿Somos santos por nuestra forma de vivir? No, incapaces. Pero Él posicionalmente, por la posición que Cristo ha ganado, sí somos santos. Entonces, Aun pecando nos podemos llamar santos. Mira, hay un texto, sí, aun pecando. Mira. Eso sí. 1 Corintios capítulo 3, no recuerdo el verso, creo que es el verso 12, dice, porque ya estáis vosotros santificados en Cristo. A ver, la 1 Corintios
Fijaros lo que había. Había celos, contiendas, envidias, vanagloria. Se pegaban unos a otros, se discutían. Había un mal carácter, había divisiones. Yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Fijaros bien, el capítulo 1, capítulo 2. ¿Veis? Y ahora el capítulo 3 les dice el apóstol San Pablo, porque vosotros estáis santificados en Cristo. A ver, Pablo, vamos a ver, no te entiendo. Si hay divisiones, os quise dar viandas, no pude, porque sois tibios, porque hay división entre vosotros. Si hay divisiones, si hay pleitos, si hay envidias, y ahora en el capítulo 3 dices que están santificados en Cristo. ¿Porque son santos? Claro, porque ahora bien, por un lado está diciendo las debilidades del humano, el carácter que tienen, porque todavía eran niños, no habían madurado, pero que todavía su naturaleza caída estaba ahí dominándoles porque no habían crecido en el Señor, no habían madurado, pero ahora les muestra la posición de Cristo. Vosotros estáis santificados en Cristo. ¿Veis? Entonces, ¿somos santos? Sí. ¿Aun pecando? Sí. ¿Por qué? ¿Por nuestra forma de vivir? No. Por la posición que Cristo ha ganado por nosotros. ¿Vale? Esto es semejante a Efesios capítulo 2, verso 6. Dice, porque vosotros estéis sentados en los lugares celestes con Cristo. ¿Tú estás sentado en los lugares celestes con Cristo? ¿A qué no? Estás aquí en la tierra. ¿Ves? Otra forma de decirnos que ya posicionalmente ya estamos en el cielo. Estamos en la tierra, sí, pero está diciendo, como Cristo ha ganado el lugar celeste por su obra meritoria en la cruz del Calvario, vosotros estéis sentados conmigo. ¿Ves? Otra posición. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Cristo ha ganado todas las posiciones de justicia. ¿También somos justos? No, nosotros somos injustos. Pero como bien decía él, aleluya, por la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros. Entonces, ¿somos justos? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque alguien ha pagado la deuda que tú debías. Pomba. Y ahora tú has quedado libre, absuelto de culpa. Eres justo. ¿Por qué? Por este que ha pagado mi deuda. ¿Te das cuenta? Otra posición. Justificados pues por la fe. ¿Veis? ¿Pero por qué? ¿Nosotros somos justificados porque tener una vida justa? No, si somos pecadores. Pero Cristo ha ganado esa posición para nosotros. ¿Veis? Tres posiciones diferentes. De justicia, de lugares celestes y de santidad. ¿Alguna más que recordaré seguramente? Bueno, cuando me venga lo digo. Arturo, en el Antiguo Testamento, el medio que Dios estableció para que el hombre pudiera acercarse a él era a través de los sacrificios. Y había unos mediadores, que eran los sumos sacerdotes, los sacerdotes, que en representación del pueblo se santificaban para representar a todo el pueblo. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba en nombre de todo el pueblo. Tenía que pedir primero perdón por sus pecados y luego por los del resto del pueblo. Y con todo y eso, le entraba al lugar santísimo atado con una cuerda. Porque a veces, las campanillas que llevaban era para que habría movimiento, porque la santidad de Dios es una cosa muy seria. Y había uno que entraba mal de malas maneras, inmediatamente la santidad lo fulminaba. Entonces nadie podía entrar, tenían que tirar de él y sacarle con una cuerda. El libro de los Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. O sea, es el hombre. El encarnarse, el hacerse hombre, es para representarte a ti y a mí. Y entonces, cuando tú vas a Dios, no vas en tu nombre, en tu mérito, tú vas por medio de Jesucristo. O sea, es a Cristo quien Dios está recibiendo en el cielo en tu nombre. Entonces, en su nombre, en Cristo, tú eres declarado santo. Efesios 1:9 dice que somos aceptos en Cristo. Amén. En el amado somos aceptos. Somos aceptos en el amado. Entonces, ¿podemos decir que somos santos? Por mérito propio, no. Pero por posición, como hemos hablado antes, sí. ¿Por qué? Porque yo no estoy en Adán, yo estoy en Cristo, he aceptado a Cristo como mi Salvador. Entonces Él asume mis imperfecciones, mis debilidades, mis pecados. Ya lo ha pagado Él. Él ya nos ha justificado. Él ha pagado todos nuestros pecados. Los que hicimos, los que hacemos y los que haremos, los que vayamos a hacer, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que tú eres santificado. Ahora bien, el texto que has leído, ser santos en toda vuestra manera de vivir, está hablando
está hablando de una santidad, el tema que ha tocado Edmi, la santidad progresiva, porque Dios es santo, entonces Él demanda santidad. Lógicamente no nos va a demandar esa santidad absoluta que solamente tiene Él, porque cuando habla de la santidad de Dios, está hablando de lo otro, lo distinto. Decía Paul Wasser que cuando habla de la santidad, que Dios es santo, es simplemente que es distinto, que es diferente a todo, a todo. Y él decía una comparación muy bonita. Él decía, ¿qué se parece más a Dios? ¿Un hombre o un ángel? ¿Un ángel o un gusano? ¿Qué se parece más a Dios? Fíjate qué comparación. Dice, ni el ángel ni el gusano. Nada se puede comparar a Dios. Porque en el sentido de santidad absoluta, Él es único y exclusivo. No hay nadie que sea como Él. Es totalmente diferente a toda su creación. Entonces, cuando habla de ser santo, porque yo soy santo, no está hablando lógicamente de esa santidad tan absoluta que lo hace diferente a todo lo creado. No, está hablando de un apartado de pecado, de apartarse del pecado, de la contaminación. Entonces, en esa condición que tenemos de malos y de pecadores, Dios nos demanda que vayamos poco a poco en esa santidad progresiva, apartándonos de todo lo que al Señor no le agrada. Lógicamente no nos va a seguir ese texto una santidad absoluta, porque no la vamos a tener hasta que estemos en el reino de los cielos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta más o cerramos aquí? Bueno, pues si os parece bien, Erwin. Perfecto. Damos gracias al Señor, oramos. Haz una oración al Señor y da gracias al Señor por este estudio. Señor y Padre Celestial, gracias, Dios mío, por una noche más delante de tu presencia, Padre. En esta noche te damos gracias, Dios mío, por mis hermanos aquí presentes, gracias por tus siervos aquí presentes también, Dios mío, y gracias por esta enseñanza, Dios mío. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.